aquí inmersos en el cosmos ya, maestro José Luis Segura. Bienvenido. Viajando en este éter maravilloso. Así es. ¿Cómo Qué está? alegría. Bienvenido. Muy bien, muy contento. Vamos a hablar entonces de esto que tiene que ver con la terapia de la polaridad casera. Me decía que está contento. Cuénteme por qué. Estoy feliz porque fíjate que precisamente estaba yo meditando de las partes de nuestro cuerpo. Sí. Y estaba imaginando y visualizando al público de este programa, que ahorita está más relajado, ¿estamos de acuerdo? Claro, vacaciones. Bueno, yo les recomiendo que si van a ir a ver a sus familiares, que si van a ir a vacacionar, se practiquen esta terapia de polaridad casera. Muy bien. Casera significa que tomemos conciencia de que somos un microcosmos y que pongamos las manos en las partes de Aries y Libra. Esto es, ahí está la polaridad de Aries, la energía de Aries fuego, y la polaridad con el aire, Aries Libra. Okay. Pero es tan sencillo que papá puede hacerlo a sus hijos o mamá o la pareja. Esto es, se dice que el simple toque de las manos mueve la energía y la energía es sabia, se va a acomodar. La energía se va a acomodar, a acomodar porque no se lleven el estrés a unas vacaciones, no se lleven el estrés ni el dolor de cabeza a la casa de la abuelita. Porque no se quita, ¿no? O sea, te vas también por favor. con lo mismo y ahí y no se vale. Entonces, tenemos las manos, tenemos el amor, tenemos el corazón. Y bueno, aquí le vamos a recordar a nuestros amigos las partes que deben de tocar con sus dos manos para lograr esta polaridad, esta armonía. Bien, Aries tiene que ver con la cabeza, así es que vamos a tocar primero la cabeza Aries y los riñones Libra. Primero tocas la cabeza porque primero es Aries y luego Libra. En cambio, en Tauro es tocar la garganta y el bajo vientre. El bajo vientre no es únicamente importante en la mujer, también en nosotros los hombres. Si no hay armonía en el bajo vientre de un hombre, viene el carácter irritable. Y no queremos eso. ¿Sí? Entonces, Tauro, garganta, Escorpión, bajo vientre. Géminis, vamos a poner las manos en los pulmones y el signo opuesto de Géminis es Sagitario en nuestro riñón. ¿Sabían ustedes que el riñón tiene más de 500 funciones? Díganme si no, más de 500 funciones. Por eso debemos de poner nuestras manos en el hígado. Y rápidamente, Cáncer, el estómago. Si nos enojamos y estamos comiendo, no te va a hacer esa comida. Entonces, tus manos en el estómago y rodillas, Capricornio. Si tú pones las manos en tus rodillas y logras equilibrio y armonía, te vas a sentir seguro y segura en la vida. Fíjate lo valioso de tocar las rodillas. ¿Sí? O sea, soporte. Exactamente, sentirte bien afianzado. Leo, el corazón. ¿Sí? El corazón lo usamos también para todo. ¿Sí? Entonces, pon tus manos en el corazón, papá, mamá, y inclusive los hijos también, que esto lo hagan con sus papás, que desde pequeños vayan transmitiendo esa buena vibración, que usen su mente, sus manos, y rápidamente quiero aquí hacer una pausa. Apapacho. ¿De dónde viene esta raíz de apapacho? Viene del náhuatl, papachoa. Abrazar con el alma. Así es que abrácense con el alma, abrácense con las manos, por favor. Con la familia, con los seres queridos. Es correcto. Virgo, hay que tocar los intestinos y los pies. Los olvidamos a los pies, entonces también a los pies, por favor. ¿Sí? Y de esta manera, todas las personas van a tener este equilibrio. La terapia de polaridad consiste en que no dejemos bloqueada nuestra energía, que nos toquemos. Por eso es importante el saludo, el abrazo, el apapacho, porque somos energía. Vean toda la energía que está atrás de nosotros. El universo nos está emanando energía y si nosotros la guardamos y la bloqueamos, lo que no se usa se atrofia, se enferma. Por eso es muy importante que hagamos caso del apapacho, abrazar con las manos, con el corazón, con el alma y el espíritu. ¿Todos los días podemos hacer esto? Todos los días, por favor, porque todos los días necesitamos salud y ser felices. Así es. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Gracias, maestro.